Pues muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en este reporte anual de Overhaul. Bienvenido a Cargo Chronicles. Vamos a comenzar hablando sobre las tendencias que tenemos en materia de robo de carga. Espero que por favor me puedan confirmar si me escuchan, si tienen, si se escucha fuerte y claro para poder, obviamente, comenzar con este análisis. Muchas gracias a todos. Excelente. Bueno, pues miren, comentarles que hay cambios significativos en cuanto a la información que hoy presentamos respecto a 2024. Vamos a ver particularmente cuáles son estos insights que tenemos respecto al año anterior. Es muy importante, por supuesto, porque nos hablan de los desplazamientos y de la evolución que está teniendo hoy en día el robo de carga a nivel nacional, ¿no? Vamos a avanzar, por favor, en el primer slide. El reporte completo, por supuesto, hay un botón que nos lleva a la acción. También está el reporte completo disponible en la pantalla, por supuesto, de documentos. Quienes quieran acceder, por supuesto, pues búsquenos, estamos a sus órdenes. Y si necesitan también alguna asesoría profesional, pues estamos también el equipo de inteligencia de Overhaul está a sus órdenes. Muy bien, pues les habla su servidor Luis Enrique Villatoro. Soy el director de inteligencia para Latinoamérica en materia de inteligencia y seguridad de Overhaul, y vamos a empezar por esta primera parte. Generalmente nuestros análisis se dividen en 4 sectores. El primero de ellos tiene que ver con la parte espacial, la segunda parte es la temporal, es decir, cuáles son los horarios y días donde se está presentando, en dónde se está presentando, cómo ha evolucionado el delito, que eso es la parte que medimos generalmente, y posteriormente los tipos de productos y el modo de operación. Tenemos prácticamente los 4 aspectos más esenciales. Vamos a terminar hablando de un spotlight donde vamos a identificar, por supuesto, cuál es la región o las zonas del país donde se está incrementando esta actividad delictiva. Comencemos por consecuencia en el análisis espacial del robo de carga, y lo que tienen enfrente de ustedes es 2 mapas. El primer mapa corresponde a 2024, el segundo del reporte que estamos obviamente el día de hoy narrando, y lo que podemos observar a simple vista es cómo hay una mancha importante. Ahorita vamos a ver el tema de los cuadrantes, pero básicamente el tercer cuadrante que tenemos del lado derecho en el mapa que corresponde a 2025, observemos cómo se incrementa obviamente el volumen de los incidentes y cómo se observa ese desplazamiento espacial. ¿Cómo se narra? Bueno, pues empecemos a verlo. En el cuarto cuadrante, que integra las regiones centro y sureste, concentró el 65% de los incidentes registrados. Es decir, lo que representa una disminución de 13% en comparación con el año anterior. Básicamente, esta parte que comprende la región centro principalmente es la que disminuye en términos de incidencia delictiva, y en contraste, el tercer cuadrante, que está enfocado principalmente en la región del Bajío, concentró 27%. Atención, porque esta actividad delictiva reflejó un incremento de 11 puntos porcentuales. ¿Qué significa esto? Que el movimiento pasó de la zona centro hacia la parte del Bajío. El segundo cuadrante, en consecuencia, también mostró un crecimiento de 2 puntos porcentuales, pasando del 2% en 2024 al 4% en 2025. Es un cambio importante, más no significativo, ¿no? ¿Dónde están básicamente estos incrementos del 4%? Pongamos mucha atención. Se están presentando en la zona de Sinaloa, ojo, en la parte además de Sinaloa, en la zona que colinda con Nayarit, en la parte de Mazatlán, ¿no? Adicionalmente también, por supuesto, Culiacán, que es una zona que también ha presentado una cierta incidencia delictiva, y Coahuila. Coahuila como la entidad también que tiene un grado de participación de desplazamiento de la actividad delictiva. Y lo podemos notar si comparamos los 2 mapas en la parte donde se convergen en estas coordenadas, ¿no? Tanto la parte de X y Y, lo que podemos ver justo en el centro de esa zona es donde se ha venido desplazando la actividad delictiva para 2025. Por consecuencia, el tema básicamente es que
en 2025, 82% del robo de carga a nivel nacional, y eso lo vemos obviamente en las gráficas de pastel, se concentró en las regiones centro con 51% y Bajío con 31% respectivamente. Lo podemos ver claramente cuáles son los comportamientos. Hoy en día, si lo observamos en esta parte de la gráfica de pastel para 2025, Bajío representa 31%, que es casi una tercera parte de la actividad delictiva que se está presentando a nivel país. Hay una participación, por supuesto, más grande, más importante, y lo que se refleja con distintos parámetros, por supuesto, entre los mapas y la parte de las gráficas de pastel, pero en ambas se puede apreciar particularmente la composición y la participación que está teniendo tanto la región como los cuadrantes en sí mismos, ¿no? En consecuencia, pongamos atención en esto, porque a partir de esto vamos a desplegar pues todo el análisis, ¿no? Y hacia dónde empezamos a tener, en términos de perspectiva, los principales retos. Y esto lo vamos a desgranar en un par de minutos, ¿no? Adelante, por favor. Cuando pasamos de la parte de la sección más importante, que es hacer los cuadrantes, a las regiones, y empezamos a ver cuáles son estas entidades con mayor robo de carga, empezamos a tener prácticamente la explicación de esta concentración espacial. Durante 2025, el 82% de los robos de carga a nivel nacional se concentraron en 10 entidades. Y a partir de ahí, obviamente, tenemos un Pareto, ¿no? 10 entidades que concentraron, por supuesto, de acuerdo a ese orden, el 38% en el Estado de México y Puebla en el 17%. Son las dos entidades que ahí no es sorprendente. Lo sorprendente es quizás el resto de las entidades que vamos a analizar ahorita. Al comparar estas cifras con 2024, se observaron incrementos en 2 puntos, en 2 entidades importantes. Guanajuato, por supuesto en la región Bajío, Veracruz, en la parte sureste del país, con un alza del 2%, respectivamente, mientras que San Luis Potosí y Michoacán, pongan atención también ahí, crecieron respectivamente. Un punto porcentual, pero es significativo si empezamos a ver que hay varias entidades que están oscilando entre el 1 y el 2%, y lo podemos ver claramente, ¿no? En contraste, hay otras entidades que mostraron una tendencia a la baja, y eso lo podemos ver, por supuesto, en la gráfica de barras que tenemos del lado derecho. ¿Cuáles son esas entidades que presentaron una baja significativa? Particularmente Puebla registró la mayor disminución con 6%, seguida de Jalisco e Hidalgo con un descenso de 2%, que es básicamente un movimiento oscilatorio que puede presentarse en estas dos últimas entidades, Jalisco e Hidalgo, y el Estado de México con la reducción solamente de un punto porcentual. Si lo vemos y nos pasamos del lado derecho, pues lo que tenemos ahí en la gráfica podemos verlo: Estado de México de 22 a 21, Puebla de 23 a 17, Guanajuato sube de 7 a 9, y atención con eso, por eso estamos señalando la región Bajío y cómo se observa en el mapa, y posteriormente San Luis Potosí también, colindante, por supuesto, vecino con estas entidades, vecino de Querétaro, vecino de San Luis, vecino de Aguascalientes, vecino, por supuesto, también o colindante con Michoacán también, en términos de cercanías, de vías de comunicación, y finalmente Jalisco también, ¿no? Que tiene una pequeña disminución, Michoacán un incremento, un pico, e Hidalgo también una pequeña disminución para poder posteriormente subir a Veracruz. Entonces tenemos variaciones que en términos generales la mayor concentración y el impacto lo está teniendo hacia la región del Bajío. Adelante, por favor. Cuando nos vamos a la siguiente categoría, decíamos, hay una categoría espacial, ya vimos cómo se está generando este desplazamiento. La parte temporal también nos ayuda a identificar si hay estos desplazamientos en términos de horarios y días, y observemos esto, ¿no? En primer lugar, en 2025, 83% de los robos de carga se presentaron entre lunes y viernes. Y esto no nos sorprende porque la mayor y la explicación más importante de esto es que la disposición de mercancías
en las vías de comunicación principales de estas entidades mencionadas como el top 10, pues transitan en los horarios y en los días de mayor disposición. Por consecuencia, los eventos se suceden en esos días, ¿no? El pico de la actividad delictiva se registró de martes a viernes y el 83% de los robos de carga se presentaron también de lunes a viernes. Ahí vemos un patrón muy claro, ¿no? Días laborables con alta actividad delictiva y horarios también donde el pico se está registrando en esos días. Este patrón temporal se mantiene consistente con las tendencias diarias de robo observadas en 2024. Es decir, no hay mucha variación en cuanto a esta ventana, estas ventanas, obviamente, de días y horarios. El horario con mayor riesgo para el transporte de carga durante el 2025 se dio en un horario nocturno. Pongamos atención en esto, entre las 18 horas y las 24 horas, es decir, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 12 de la noche, con 33% de los incidentes, lo que representa una disminución de 4%, es decir, hay una ligera disminución ahí, pero sigue siendo muy representativa. Que una tercera parte de los delitos estén sucediendo entre las 18 y las 24 horas es muy significativo. Después viene el horario matutino. El horario matutino que se ubica entre las 6 a.m. y las 12 p.m., que ocupa el segundo lugar en incidencia, y esta se mantuvo estable con el 28% de los robos. De igual manera, ahora veamos la parte de la tarde, de 12 a 18 horas, no mostraron cambios frente a 2024, sumando el 20% de los casos, y por el contrario, los robos durante la madrugada, es decir, a partir de las 12 horas hasta las 6 a.m., aumentó 3%. Ojo, pongan mucha atención en esto porque el riesgo se está presentando o se está incrementando justo en esta hora. ¿Y con qué tiene que ver? Pues probablemente con las propias operaciones logísticas, donde estamos obligados a salir en esos horarios para poder cumplir con nuestros clientes, ¿no? O para tener mayores posibilidades en nuestras operaciones logísticas, porque tenemos a disposición la vía de comunicación, porque sabemos que, por supuesto, podemos tener un mejor desplazamiento, pero esto también, por supuesto, incrementa el riesgo. Y ahí está el dato. Decíamos que, por el contrario, ¿no?, en 2024, de 2025, los robos durante la madrugada de 12 a 6 a.m. aumentaron 3%, alcanzando el 23% de la incidencia delictiva. Y esto lo podemos ver en nuestras gráficas, en la gráfica número 4, con relación al robo de carga por día de la semana, y en la gráfica número 5, en robo de carga por horario. Y ahí tenemos la composición, ¿no? El mayor nivel de actividad delictiva durante 2025 se concentró, por tanto, en dos franjas horarias, entre las 5 y las 10, que representó el 28%, y entre las 18 y las 20 horas con un 31%. Entonces, a partir de esto, podemos incluso, pues no solamente identificar el riesgo, sino con base en esta información, realizar, por supuesto, las adecuaciones en términos de prevención para tratar de disminuir o mitigar la posibilidad de que nos suceda un incidente o un robo en la vía de comunicación. Adelante, por favor. Cuando hablamos de robo de carga por tipo de producto, que esta es la tercera categoría, tenemos que analizar algunos puntos específicos, ¿no?, que me gustaría poder realzar. Durante 2025, las 5 categorías de productos más robadas fueron: primerísimo lugar, que va cambiando solamente en términos muy pequeños, el sector de alimentos y bebidas, 31%. Si sacamos un promedio histórico, podríamos decir que el sector de alimentos y bebidas siempre representa una tercera parte de la incidencia delictiva a nivel nacional. Después le sigue el sector de construcción e industrial con el 8%, autopartes, que es similar, por supuesto, en términos de participación, 8%, misceláneos en la misma proporción y combustible, también en 7%. Cuando comparamos la distribución, y aquí hay que poner atención, frente a 2024, los incrementos más significativos se detectaron en dos sectores: en el sector de autopartes, atención con eso, que es el sector de autopartes tiene una parte muy representativa en cuanto, obviamente, a la manufactura nacional y la parte de los electrónicos. El robo de autopartes subió 3%, y cuando hablamos de autopartes, pues estamos hablando
desde componentes del vehículo, como pueden ser las llantas, las refacciones, hasta vehículos completos, como pueden ser objetivos, targets de la delincuencia, como pueden ser pickups, SUVs, como los principales puntos o referencias de los productos calientes que están siendo atacados por los grupos de delincuencia organizada. Después viene la categoría de combustible, que también creció 3%, donde lo que están extrayendo pues es gasolina y diésel, entre los productos, por supuesto, más como objetivos de los grupos de delincuencia. Y finalmente, otro sector que también tenemos que poner mucho énfasis, que es el sector de los electrónicos, toda vez que hay una oferta y disposición, y por supuesto también somos generadores de manufactura en términos de productos electrónicos, experimentó un alza también del 2%, destacando el robo de televisores. Es decir, hay un cambio o una mutación que está pasando de los productos básicos, como pueden ser el sector alimentos y bebidas, que generalmente se distribuyen a través de sectores informales, de los mercados informales, ¿no? O ilícitos incluso, a aquellos que tradicionalmente están relacionados con la manufactura y que tienen que ver, por supuesto, con el sector que mencionábamos, electrónicos, que comprende el robo de televisores, teléfonos celulares, consolas, videojuegos, o en términos también de manufactura por el sector automotriz, ¿no? Desde productos intermedios o componentes de esos vehículos hasta unidades en su total, ¿no? Y vamos a destacar también dónde está sucediendo particularmente el tema de del robo de vehículos completos. Adelante, por favor. Hablando de locaciones, y esta parte también es muy importante porque nos narra el modo de operación, y aquí tenemos una variante determinante entre el dato analizado 2024 y 2025, es que el principal modo de operación utilizado por los delincuentes había sido significativamente la intercepción de unidades al estar en movimiento. Generalmente, o si en promedio, representaba un 75%, es decir, de cada 4 vehículos robados a nivel nacional, 3 de ellos era a través de intercepción. Hoy en día esa cifra está cambiando. 64% hoy en día está relacionado con este tipo de operaciones. Es decir, ha disminuido con base en el tiempo y lo podemos ver, por supuesto, en nuestra gráfica. 2024 representaba el 76%. Hoy en día solamente representa el 64%, es decir, hay una disminución representativa de 12 puntos porcentuales, es decir, está cambiando el modo de operación. Y si ese modo de operación está cambiando, ¿hacia dónde se está trasladando? Que sería la siguiente pregunta, y lo tenemos muy claro en cuanto al siguiente modo de operación, que son las unidades estacionadas, ¿no? Observamos cómo pasó de 2024 de 21% a 33%, es decir, prácticamente se trasladó ese 12% hacia la actividad relacionada con unidades estacionadas, ¿no? Entonces, el robo de unidades detenidas es el segundo modo de operación. Hoy en día representa una tercera parte, es decir, 1 de cada 3 incidentes que se presentan de robo están relacionados con unidades detenidas. Y ahí es donde tiene que entrar, por supuesto, la prevención para identificar rutas seguras, primer punto, horarios, por supuesto, establecidos con incidencia, con disminución de incidencia, pero también tiene que ver con dónde se detienen nuestras cargas, en dónde están nuestras mercancías y adicionalmente también cuáles son esos sitios que presentan esa mayor, y puede ser desde una estación de servicio, por supuesto, hasta una cachimba o una pensión. Por consecuencia, estos eventos se están presentando en zonas de alto riesgo para el robo de carga, como pueden ser también estos sitios conocidos como cachimbas o huachicoleras. Esta modalidad ha mostrado una tendencia al alza, decíamos que del 12%, y por otro lado, como observamos en las otras 3 robos de instalaciones, en destino, en origen, pues ha cambiado realmente muy poco, ¿no? Es poco significativo, lo cual nos hace ver que la composición o los desplazamientos que se están dando en estas 2 categorías principalísimas, o te roban en movimiento o te roban estacionado, básicamente está teniendo un traslado de estos modos de operación y probablemente tenga que ver con algunas estrategias que se están presentando en las vías de comunicación, no en todas, tendríamos que identificar exactamente cómo se está dando esta composición. Los invitamos a que nos busquen para que nosotros podamos, obviamente, hacer este tipo de análisis a detalle, pero lo que estamos viendo en el grueso de la composición es cómo está prácticamente mutando
y los porcentajes se están trasladando de un punto a otro. Adelante, por favor. Finalmente, hablemos de este spotlight que tenemos aquí, de la región Bajío, y es muy interesante porque lo que veíamos es justamente en el mapa nacional cómo se mueve de un cuadrante a otro, crece en un cuadrante que no había tanta representación, y en 2025 la región Bajío concentró, ojo, 31% de los robos de carga a nivel nacional, podríamos decir que es casi una tercera parte, lo que representa un incremento en términos porcentuales de 7% con relación a 2024. 94% de la incidencia en esta región está concentrada en 4 estados. Atención con esto, ¿eh? Guanajuato, que por sí mismo tiene un 36% cuando hablamos exclusivamente de ese volumen. Jalisco, 22%, Michoacán, 19% y Querétaro, 16%. Estos son, obviamente, son vecinos y hay vías de comunicación que están conectando a estos municipios, ¿no? Asimismo, el 38% de los eventos ocurrió en 4 vías principales. La autopista, que es la Querétaro-León, que es la México 45D, que es la que tiene mayor participación, 16%. La autopista Querétaro-San Luis Potosí, que es parte del tramo de la México 57, con el 10%. La carretera Guadalajara-Lagos de Moreno, que es la México 80D, con el 6%. Y después de la 15D, de la Ruta del Pacífico, el tramo que va de Atlacomulco hasta Zapotlanejo, con el 6%. Entonces, ahí tenemos, por supuesto, la mayor composición. Ahora es muy interesante porque tenemos que averiguar qué es exactamente lo que se están robando en esta región, ¿no? Entonces, que eso además nos habla mucho de la vocación, de la madurez de los grupos delictivos y, por supuesto, de las firmas criminales que se están presentando en esa zona. Si hablamos de grupos criminales con mayor integración, composición y estructura, justamente esta es la región donde tienen un mayor perfil. En la región del Bajío, la incidencia de robo se concentra principalmente, atención en esto, con los siguientes municipios de Guanajuato. A Paseo el Grande, con Celaya, que hacen una zona caliente. Entre esa zona tenemos la principal actividad delictiva, 6.9 para a Paseo. Celaya disminuye un poco y se traslada, obviamente, la actividad hacia Paseo, por lo cual, transitando por la México 45D, incorporándote a la zona de Paseo del Grande, corres un riesgo, particularmente en las mañanas, en las primeras horas de la mañana, por la tarde también, donde se puede documentar actividad constante de grupos delictivos en esa zona, ¿no? Después está la zona de Juventino Rosas, que tradicionalmente Juventino Rosas es una zona donde van y botan las unidades ya vacías. Y finalmente también sobre la México 57, la zona de San José Iturbide y San Luis de la Paz, que por sí mismo también representa una zona de actividad delictiva importante, ¿no? Hablando exclusivamente de Guanajuato. Si nos vamos al tema de Querétaro, hay también 2 regiones importantes. San Juan del Río, que es una zona que, por supuesto, colinda con Palmillas y que tiene por sí mismo una alta incidencia, es una zona caliente, y la otra que es una composición que se da a partir de Pedro Escobedo, la zona del Marqués y el propio Querétaro, ¿no? Donde tienes el libramiento noreste. Y por consecuencia, tienes ahí también otra zona caliente de la entidad. Son 2 vías de comunicación importantísimas, ¿no? Finalmente también está la zona hablando de Jalisco y Morelia, pues tienen 2 regiones o 2 puntos importantes, ¿no? Lagos de Moreno y Morelia en sí mismo. ¿Qué es lo que está sucediendo sobre la 15D y dónde se está enfocando? Bueno, pues será el siguiente reporte para el Q1, pero lo que estamos detectando en los primeros días de enero y parte de febrero es una actividad dirigida hacia las madrinas sobre la México 15D y la México 14D. Aquí lo estamos mostrando, ¿no? Tenemos en este radio de aproximadamente 69 kilómetros, en la parte de Copándaro, lo pueden ustedes ver básicamente cómo se están activando esta zona con la mayor concentración. Ahí vienen narrados los días, los eventos, cómo se están sucediendo y los objetivos, que son generalmente, pues, vehículos nuevos que están siendo transitados o que están moviéndose por estas vías de comunicación. Entonces, regresamos, por favor, y me gustaría cerrar con esta parte del spotlight diciendo que el principal modus operandi en la región es unidades en movimiento, muy
similar, 64% a la participación que ya tenemos a nivel nacional. Aquí sí suben el número de unidades detenidas, 34%, es decir, también hay un riesgo superior de tener nuestras unidades en estaciones de servicio o en puntos de riesgo. Y respecto al patrón temporal, 73% de los incidentes se registran entre martes y viernes, días laborables, y que mantienen una actividad constante también durante el día y la noche. Pues voy a cerrar mi participación y voy a ceder la palabra a nuestro invitado, nuestro gran amigo, hoy en día vicepresidente de Amacarga, con temas que están relacionados, por supuesto, con el transporte multimodal, Víctor Hugo Velázquez, que le vamos a ceder la palabra. Víctor Hugo, es un placer tenerte aquí con nosotros. Bienvenido y pues el escenario es todo tuyo, mi estimado amigo. Muchas gracias por aceptar la invitación y por regalarnos estos minutos con tu participación. Muchas gracias. Te agradezco la introducción, querido maestro Luis. Pues en el tema ferroviario, la seguridad también va, pues por lo que te estaba escuchando, va muy de la par con estas zonas geográficas, es donde hay una buena incidencia. Aquí extraje una información de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Sí? Hice un extracto de ese reporte que mes a mes va generando dicha agencia y es interesante ver el análisis que ellos hacen. Alguien de ustedes me va a apoyar, ¿verdad? Para la manipulación, perfecto. Sí, mira, extraje este resumen, es un resumen ejecutivo. Es una muestra, digamos, sacamos una muestra. Obtuve la muestra de marzo del 2025 y van a ver ustedes cómo se compara con marzo del 2024. Y en este resumen ejecutivo, pues mira, habla de lo que es el tema de los siniestros. Te habla de que se registraron un total de 107 siniestros que se dividen en 3 grupos. Enseguida vamos a ver esos grupos. Reportes de siniestros con un decremento del 46.23%. Habla también aquí comenta el grupo 1, está concentrando el 66 de estos eventos. El segundo grupo tiene 18 del grupo 2 y en el grupo 3 se encuentra hasta 23 eventos distintos. El grupo 4 no registra nada en esta muestra del mes de marzo. Repito, enseguida vamos a ver en qué consisten estos grupos. Los estados del país que reportan la mayor cantidad de siniestros pues fueron Nuevo León, Guanajuato, lo que tú estás indicando, maestro, Guanajuato y Sonora, en este caso, ¿sí? Con 18, 14 y 9 eventos respectivamente. Okay, y aquí vienen sus porcentajes comparados, te digo, con marzo del 2024. Destaca mucho el arrollamiento de los vehículos dentro de estos siniestros. El arrollamiento de vehículos es un tipo de siniestro que no desciende, no bajan esos números. Sigue haciendo falta una cultura vial y esto tiene un gran pronunciamiento, 66 reportes y hasta disminuyendo 2.94, aún sigue siendo fuerte, la disminución no baja, continuamente estamos viendo este tipo de incidentes. Los estados que reportan la mayor cantidad de arrollamientos a vehículos es Nuevo León. No sé si se han percatado noticias constantemente. Nuevo León, Guanajuato son lugares en donde, principalmente Nuevo León, lo vamos a ver en los siguientes mapas, es donde más se presentan este tipo de eventos. El grupo 2 de los siniestros, los descarrilamientos, destacan con 15 reportes, disminuyeron un 31.82, representando el 83% de esta categoría y hasta el 14.02 del total de estos siniestros, el descarrilamiento. ¿Sí? Las mercancías más vulnerables al robo fueron otros productos industriales. Enseguida también vamos a hacer un desglose de esto para que lo puedan visualizar. Seguido de los granos. Esto es lo que más tiene eventos de robo, los granos.
sobre todo el tema del maíz es el que más persigue la delincuencia, el robo del maíz y los reportes de vandalismo. Enseguida vamos a ver también en qué consiste el vandalismo. Vamos a entrar a cada punto de estos enseguida, pero este reporte viene bastante interesante sobre estos siniestros, sobre qué productos son los que son tienen alta demanda en ese tipo de situaciones, y lo que es el vandalismo, en qué consiste, sobre todo para detener o tratar de detener un ferrocarril en marcha, ¿sí? Y aquí abajo agregué también el tema de los bloqueos, que también ese es un gran temor siempre entre las empresas importadoras, exportadoras, el tema de los bloqueos, ¿no? Que de alguna manera tuvieron un incremento, y no solamente por la cantidad de eventos, sino también por las horas que implica el tener trenes detenidos. ¿Okay? Vamos a entrar también en esa materia. Si me ayudan en la siguiente lámina, por favor. Esto que acabo de comentarles, aquí está traducido en esta, déjame cambiarme, aquí estoy. Yo lo estoy visualizando en el PDF, en la pantalla me queda muy pequeñita, no lo alcanzo a ver, pero aquí lo veo en mi PDF. Observa, por favor, estos tres grupos. Son y sigo trabajando sobre el mes de marzo del 2025. Se recibieron 1,296 reportes. ¿En qué consisten estos? Son los que acabamos de ver: 107 reportes de siniestros, que están en el color rojo, 388 reportes de robo, ¿sí? Y lo que son reportes de vandalismo, 801 reportes. Si los sumas, te dan estos 1,296 reportes. Pareciera escandalosa la cifra, pero si esto lo rateas y lo divides entre los 30 días del mes de marzo y luego lo divides entre los estados del país donde está implicado el ferrocarril, que prácticamente es por todo el país, ya puedes observar una cifra de 1 punto y fracción, no es tan fuerte. Sigue siendo el ferrocarril un medio de transporte seguro, ¿sí? Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y en esto consisten estos siniestros, estos 107 siniestros, los grupos que tenemos. Aquí están en esta lámina, ¿sí? El grupo 1. Aquí tienes toda una serie de conceptos en el grupo 1 que es importante distinguir, es el arrollamiento de vehículos. Este es el que más incidencias tiene, el que más pronunciamiento, el que constantemente estamos escuchando vehículos que se atraviesan, vehículos de carga, vehículos particulares, constantemente escuchamos este evento dentro del grupo 1. Y lo que es en el grupo 2, tenemos sobre todo el que más te afecta es el de lo que es el daño a instalaciones. Este daño a instalaciones constantemente es producto de la operación. Tenemos que pegan en los puentes, ¿cómo le llaman? Se le llama el gálibo. Llegan a tener ahí, el gálibo es el túnel por donde llegan a pasar los ferrocarriles, llegan a dañarse producto de que no está revisada la altura de las mercancías que viajan. Hablo de equipos de tren donde viajan en maquinaria, cosas sobredimensionadas que pueden llegar a pegar o dañar en los túneles o en los puentes. Entonces, ese tipo de daños es donde se pronuncia más el grupo 2, ¿no? Producto después ya del movimiento de la carga, ¿no? Incluso inundaciones, un tema con las lluvias, llegamos a tener ahí eventos de deslave y todo este tipo de situaciones. Bueno, también es parte de este grupo. Y en el grupo 3 tenemos accidentes por el personal ferroviario, ¿sí? Cuando está en marcha el ferrocarril, llegamos a tener personas que se llegan a accidentar, sobre todo también eventos con el tema de las personas que viajan de manera indocumentada, personas que de la migración, están sobre los equipos de tren y están en movimiento y llegan a tener estos accidentes constantemente. Es sobre todo lo que más caracteriza al grupo 3, ¿sí? Y en el grupo 4, cuando tenemos manejo de materiales peligrosos, que en este caso, pues la muestra no arroja ningún evento de este tipo, por alguna fuga o derrame, afortunadamente nada de esto.
o artefactos explosivos, pues no hubo ningún evento de este tipo, ¿no? Lo que más ocurre en el país, insisto, es el tema de la falta de cultura y producto de ello es el arrollamiento de vehículos o el tema de la operación en sí, que en el grupo 2, pues lo que tenemos es los daños producto del movimiento de la carga o las inundaciones y producto de ellos el deslave de la red ferroviaria, pues llega a tener ahí daños, ¿sí? Y en el grupo 3, pues el tema de las personas que llegan a morir por el tema de que están sobre el equipo ferroviario y está en movimiento el tren y llegan a caerse del ferrocarril, ¿no? Desafortunadamente. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Sí? Y esto que acabo de comentar, ahora lo estás viendo en este mapa, en donde podemos visualizar por colores el país, en color verde el sureste, lo que es centro, podemos verlo en un verde un poquito más encendido, lo que es el centro. Luego tenemos lo que es la parte centro-norte en amarillo, tenemos lo que es el occidente en naranja y la parte norte en este color rojo. ¿Sí? Y después, estas incidencias de las que acabo de hablar, te sirve mucho este mapa porque estos pequeños círculos pues te empiezan a indicar, sobre todo el color te ayuda mucho a entender dónde está el problema. Por ejemplo, la parte norte, sí, tenemos por ejemplo Coahuila, vean ustedes, por ejemplo, es mucho el tema del vandalismo en Coahuila. Pero también, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, vean ustedes, por ejemplo, el color rojo es muy, está muy presente por el tema de los siniestros. Insisto, es por el tema de el arrollamiento de los vehículos. Y en verde, pues sí tenemos una gran presencia del color verde, sobre todo de Sinaloa. Se dan cuenta, y es por el tema de los robos. Sinaloa es, digamos, el granero, por así llamarle, de nuestro país. Es el estado que produce una gran cantidad de alimentos para el país. Entonces, en esta parte se da mucho el robo de productos. Pasamos a la siguiente, por favor. Y esto que acabo de comentar ahora lo vamos a ver en los siguientes mapas ya un poquito más desplegado cada uno de estos conceptos. Es decir, aquí tenemos en este mapa, vamos a ver si estamos viendo el mismo. Sí, es el mismo. Estamos viendo el tema de los siniestros. Ve, por ejemplo, la parte norte del país, que es el que tiene mayor pronunciamiento, Sonora, Chihuahua y Nuevo León son los estados que tienen una alta incidencia, ¿sí? Y ya en la parte abajo, Guanajuato, otra vez aquí aparece como presente, es en la parte, digamos, más o menos centro, pues sí, tenemos este problema en Guanajuato, también bastante frecuente, ¿no? Sí. Pasamos al siguiente, por favor. Y aquí tenemos el tema de los robos. Vean, por ejemplo, por favor, cómo tienen una alta incidencia en este tipo de robos, lo que es Coahuila. Tenemos ahí un gran problema y la parte norte sigue teniendo mucha presencia, la parte de Sonora, insisto, por lo de Sinaloa. Todo lo que es la parte norte de Sinaloa y el sur de Sonora es esta parte donde se genera prácticamente el alimento de México. Entonces, aquí siempre vamos a ver este tipo de problemas del robo. Sobre todo el tema de los granos, el maíz. Es muy frecuente que veas que los equipos de tren que llevan todo este granel llevan unos embudos gigantes en la parte de abajo. Estos embudos cortan el sello, es muy fácil cortar el sello de esos equipos y entonces el material por gravedad, o sea, todo lo que es el grano por gravedad caerá sobre la vía y entonces el tren termina de pasar y la gente comienza a recoger todo lo que es el grano, ya que pasó el ferrocarril, comienza a levantar el grano. Ese es el gran problema que tenemos en esta parte del país. Pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí tenemos el tema del vandalismo. ¿Qué consiste el vandalismo? El vandalismo se da en dos vertientes. Una es sobre el tren y la otra es sobre la vía.
En el tren llegan incluso a dañar los sistemas de frenado. Es decir, los ferrocarriles tienen un sistema de frenado permanente. Cada equipo de ferrocarril, digamos que va la locomotora con 50 equipos de arrastre en sus diferentes tipos. Y todos estos equipos tienen un sistema de frenado permanente, que obviamente la locomotora tiene un mecanismo de tal manera que impide ese frenado, pues para que se pueda movilizar con todo el producto. Sí, o sea, ese frenado permanente entra en funciones cuando hay un accidente, los equipos con ese sistema se detienen en automático, ¿sí? Digamos que la locomotora por alguna situación sucede algo, entonces esto entra en funciones este sistema de freno permanente. Ajá. ¿Qué hace la gente que sabe de este tipo de robos? Cierran unas válvulas, les llaman angulares, cierran esas válvulas que son de aire y entonces evitan, entra en funciones el sistema de frenado y hacen que se detenga el ferrocarril. Entonces, ese es un tipo de vandalismo, dañan el equipo, las válvulas, pueden hacer daño sobre la vía, colocándoles material. Ustedes saben, no hay mucho que explicar ahí, sobre todo que le arrojan materiales, rocas, troncos de árbol, de tal manera que dañan la vía del ferrocarril, impiden el paso de las unidades. Entonces, en general, hacen esto, rompen, como les comento, los sellos en el tema de los contenedores los vandalizan. Si bien no pueden robarse un contenedor completo, lo que hacen es hacerle un hoyo, un orificio y no se robarán un contenedor completo, pero sí un poco de mercancía, producto de que hicieron ese hoyo, pues pueden robar ahí un poco de mercancía. No es toda, pero sí es el daño a los contenedores. Eso es lo único que podrían hacer en el caso de los contenedores. Obvio, los que están en doble CIVAP no los pueden tocar, pero los de abajo sí logran hacerle ese tipo de orificios, ¿no? Y al equipo de tractivo de gran tamaño, pues solamente rompiendo los sellos para poder robar el grano. Pasamos a la siguiente, por favor. Y este es el tipo de productos que son muy atractivos para el robo. Me voy a enfocar sobre todo en estos primeros 5, que es productos industriales, otros productos industriales. Sigo hablando de esta muestra del mes de marzo del 2025. Otros productos industriales es el que está en primer lugar, con este 18.35%. Sigue el grano, las semillas y sus derivados. Ya comentamos que el maíz es el que más se llegan a robar, con este 17.82%. Y lo que son bienes de consumo, o sea, productos terminados, algo que es muy fácil, ¿no? Para el robo hormiga, ¿no? Estos productos que ya rápido pueden desplazarse en el mercado negro. Las autopartes también es un oro molido para estas personas que se dedican a esto, las autopartes, ¿no? Y el material de construcción, me parece que son los 5 conceptos, los 5 grupos en donde más se da este tipo de incidencias, de eventos de robo. Ya los demás ya es en menores cantidades, llega a suceder, pero en menores cantidades. Pasamos a la siguiente. De hecho, voy a hacer aquí está esta laminita, aquí te da un poquito más de detalle. Dame un segundito. Esto habla de los bloqueos, que ese también es un tema bastante... ¿Cuál es la que están visualizando? La de los bloqueos, ¿verdad? Los bloqueos ferroviarios. Observa, por favor, cómo está... van disminuyendo, 2021 va disminuyendo, y quizá por la pandemia, ¿no? Esos eventos se redujeron por el tema del paso de los ferrocarriles, que también se redujo, pero comienzan a tomar poco a poquito otra vez fuerza. De hecho, si lo comparas el 24 y el 25, la misma muestra, marzo 25 contra marzo 24, suben a 2 eventos. O sea, tan solo en ese mes, digamos que de los 13 eventos que hubo en el año 2024, cuando menos 4 fueron en el mes de marzo del 2024, insisto.
Comparados contra marzo del 2025 fueron 6, es decir, sube un 50%. Pero aquí el tema es las horas invertidas en estos bloqueos. Si esos 4 eventos en el mes de marzo se tradujeron en 18.25 horas, vean ustedes cómo se superdispara en el 2025 con 6 eventos, se van hasta 281 horas, ¿sí? Esto es una variación. Aquí me parece que hay un dato mal, 1,444.55%, no, según yo son 1,541. Ahí voy a hacerle la observación a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, me parece que son 1,541.55%, es derivado de ese disparo de las horas, ¿sí? 2 eventos más y de 18 se fue a 281 horas. Entonces, otra vez tenemos ahí un problema de incremento en los bloqueos que tanto temor le tenemos al tema de estos bloqueos, sobre todo por lo que nos provoca en el tema del pago de demoras, ¿sí? O incluso contenedores que están dentro del puerto y que están cargados a tren. Imagínate, ya tienes ahí temas de demoras e incluso puede haber hasta de almacenajes en la terminal, ¿no? Desafortunadamente ahí no hay una negociación. Si no hay una negociación previa, pues los usuarios, importadores, exportadores, incluso empresas que usan esto de manera doméstica, pues están pagando el per diem. El per diem es traducido al tema del marítimo. El per diem es el equivalente a las demoras en el uso de los contenedores. Bueno, el per diem se aplica en los equipos de ferrocarril como plataformas, tolvas, góndolas. Entonces es alto el costo de este per diem, y en el caso de los contenedores, las demoras y hasta los almacenajes de contenedores que todavía están en el puerto en espera de un lugar en el ferrocarril, producto entonces de estos bloqueos, pues muchos estarán en el puerto pagando almacenajes y demoras. Y aquellos que ya salieron del puerto arriba del tren, pues estarán pagando demoras. Ese es pérdidas millonarias para las empresas. Y bueno, hasta aquí me gustaría dejar el tema de la seguridad. Si todavía tenemos un poquito de tiempo, me gustaría, maestro, comentar lo que estamos viendo ya en el tema del ferrocarril interoceánico. ¿Les parecería? ¿Podemos tocarlo? Sí, contamos con 2 minutos, mi estimado amigo. Perfecto. Entonces, rápidamente aquí hice una pequeña lámina solamente del ferrocarril interoceánico. Pasamos al siguiente. Ese es el mapita, sí, gracias. Este mapa, pues ya te habla del sistema en su conjunto, que son las 3 rutas, ¿sí? Que tenemos la FA, que va de Coatzacoalcos a Pacalná, que es en Chiapas. Básicamente es un ferrocarril de momento para el transporte de pasajeros, pero en el tema de la carga, pues ya empieza a movilizarse carga en la línea Z, que es la joya de la corona, por estos movimientos que vienen de un océano a otro, de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Ya se está moviendo ahí maíz y vehículos, o sea, ya se empiezan a utilizar biniveles o triniveles, que son los equipos para manejar vehículos, y en el caso del maíz, ese maíz viene de la zona de Sinaloa, precisamente para evitar esos problemas que vimos en láminas anteriores de los robos. Lo que hacen entonces ahora es un barco que hace un cabotaje y sale de Sinaloa y llega a Salina Cruz, y de ahí lo cruzan por ferrocarril, ¿sí? Cruza por ferrocarril hasta Coatzacoalcos y se entrega en Chinahuapan, en Puebla. Ahí es donde entregan todo este maíz. Sí, eso ya está trabajando. Están trabajando ya en el tema de detalles para el tema de los intermodales, lo que es contenedores. Hacía falta trabajar mucho en ese tema de intermodal, equipar bien la terminal de Salina Cruz. Espero yo pronto ya tener algunas noticias con la gente del interoceánico de que ya puedan comenzar a ver movimiento intermodal, o sea, contenedores. Por lo pronto, lo que es productos industriales, maquinaria, en este caso graneles como el maíz y vehículos, ya están corriendo en esta línea. Y en el caso de la línea K, que va de Salina Cruz hacia Ciudad Hidalgo, cuando menos, más o menos el 50% de esa línea ya está en operación para el movimiento de pasajeros, ¿sí? Yo espero pronto ya, me parece que por allá del mes de septiembre ya tendríamos que tener la línea completa trabajando, y ahí tienen una gran esperanza de mover algo muy interesante. Ellos quieren mover carga hacia Guatemala,
producto de que Puerto Quetzal se está saturando, lo que están haciendo es, o lo que están proponiendo es que la carga que va para Puerto Quetzal, porque increíblemente los barcos se quedan fondeados bastantes días ahí, lo que quieren es llegar a Salina Cruz para que desahogue un poco Puerto Quetzal y entonces la carga viaje en tránsito internacional, viaje desde Salina Cruz y se vaya en esta línea K hacia Ciudad Hidalgo y puedan entrar a Guatemala para su destino final. Eso es lo que ellos le apuestan mucho a este tipo de operaciones. Es interesante que hay de 10 a 13 desarrollos, polos industriales en esta línea Coatzacoalcos, Salina Cruz, pero también en Tapachula. Están por definir ya de hecho ya opera un parque agroindustrial. Estamos por ahí organizando con ellos algunos temas para ver cómo podemos ayudarles y pueda subirse al ferrocarril. Este ferrocarril, insisto, tiene que tener equipo ferroviario, pero de refrigerado. Ya, si bien ya se escucha en la parte norte del país, el equipo refrigerado en el sureste hace mucha falta. Ojalá que el Interoceánico le apueste a este tema. Extraordinario, pues muchas gracias, extraordinario resumen, Víctor Hugo. Han estado preguntando por tu reporte, si no tienes inconveniente, pues lo vamos a compartir para que Adelante. público que nos escucha, pues también tenga esta visión multimodal, ¿no? De las incidencias que se están presentando a nivel de país. Bueno, pues vamos a la parte de preguntas, por favor, si las podemos. Dicen, ¿puede detallar más cómo se roban las unidades estacionadas? ¿En qué almacenes o empresas? Bueno, pues básicamente este 33% que se está presentando a nivel nacional de unidades estacionadas se están dando en estaciones de servicio, en zonas donde venden, por supuesto, huachicol, en zonas donde se tiene cachimbas y que adicionalmente pues implican un nivel de riesgo superior, ¿no? Por consecuencia, lo que los invitamos es que se acerquen con nosotros, que toquen el botón de acción que tenemos ahí o que tengan algún contacto a través de nuestro personal, de nuestro equipo de ventas que se encuentra aquí, para poder ayudarlos a identificar la zona con precisión de mayor riesgo. Quedémonos con esto, sobre una vía de comunicación, pongamos un ejemplo, sobre la México 57 o sobre la México 15D, la pregunta sería, ¿en dónde me puedo detener con cierta derivado, obviamente, de este incremento de la actividad delictiva? ¿En qué lugar, en qué paradero, en qué estación de servicio, que tenga menor incidencia puede tener? Pues nosotros tenemos esa información, por supuesto, y podemos compartirla a nivel de detalle. Adelante, por favor. Siguiente pregunta, por favor. Desde tu punto de vista, ¿en qué porcentaje las custodias de transporte de carga inhiben el posible robo? Miren, déjenme comentarles algo. Si partimos de tener dos categorías, la primera de ellas es la custodia física y la otra parte es la custodia electrónica, por tener obviamente una comparativa. En materia de seguridad, todas las capas, por supuesto, añaden valor. En seguridad, mientras más capas, por supuesto, existan, es mejor. La parte más importante es quizás en términos de costos, si te está haciendo efectivo o no el tener una custodia física en materia de transporte de carga. Y para eso, por supuesto, tienes que identificar dónde está el riesgo. Hay zonas donde específicamente el riesgo ha disminuido, dependiendo obviamente de las entidades que analizamos y a nivel de detalle, las carreteras donde estas están presentándose con mayor actividad o donde están disminuyendo y por consecuencia utilizar este recurso derivado de lo que implica, pues tendría que ser seleccionado con base, obviamente, en dos condiciones: el riesgo que se encuentra en las vías de comunicación y adicionalmente la matriz de valor con la cual vas a proteger estas unidades con custodia física, ¿no? El dato en específico, desde tu punto de vista, en qué porcentaje inhiben el posible robo, como decía, es representativo, es importante, pero creo que al final es una combinación de herramientas que ayudan tanto a la custodia física en comunicación con los centros de monitoreo que dan la seguridad electrónica para lograr, obviamente, inhibir la actividad delictiva. Y esta combinación, pues, debe de ocupar, pues, la mayor composición posible, dependiendo del sitio donde se presenta, los horarios en que se presentan y adicionalmente también del riesgo que podríamos tener, ¿no? En ciertos sitios. Adelante, por favor. Si ya se tienen ubicadas las rutas con mayor robo de unidades en el país, ¿qué soluciones se proponen para atender la situación? Bueno, mira,
A ver, el tema de dónde se presentan las rutas con mayor robo de unidades, pues esto va cambiando con base en el tiempo, no es estático. Recordemos que el delito, el robo, cualquiera que sea la modalidad en que se ejerza, es una conducta social. Y como conducta social, responde también a las estrategias o a las políticas que se puedan establecer en materia de seguridad. Por consecuencia, el que se presente un delito hoy en un sitio puede que no represente el mismo lugar. Esto lo veíamos básicamente en el análisis que hicimos de 4 categorías, que en resumen esas 4 categorías nos dicen lo siguiente para 2025. Hay un desplazamiento de la actividad delictiva de la zona centro hacia la región del Bajío y el incremento representa una tercera parte de la actividad delictiva, 33%. Segundo, en cuanto a la actividad temporal, básicamente el horario de madrugada cambia de 2024 a 2025, por eso decíamos, hay una variación. Y ese desplazamiento se da particularmente entre las 12 a.m. y las 6 de la mañana, ¿no? Es decir, en la madrugada. Tercer aspecto que cambia, el tipo de objetivo. El tipo de objetivo, a pesar de que una tercera parte en promedio se presenta en el sector de alimentos y bebidas, es importante destacar que esto varía para 2025 y que hay incrementos, como lo veíamos en el sector de electrónicos, importante, porque está mutando de alimentos o de aspectos básicos, ¿no? Que pueden ser distribuidos, obviamente, estos alimentos y bebidas en estos mercados ilícitos o mercados informales, y varían hacia la parte de los electrónicos, y ojo, el principal aspecto que está impulsando o que sostiene nuestro desarrollo está relacionado con la manufactura, con el sector automotriz, y que está atacando tanto a la parte de los componentes como a la parte también de las unidades en su conjunto, ¿no? El producto terminado, que son estos vehículos que hoy en día se mueven a través de nuestras vías de comunicación. Entonces, atención, la cuarta es dónde se está transitando también de si están detenidos o no como modo de operación, y eso también tiene que ver con estos puntos. Entonces, ubicar primero las rutas tendría que considerarse estos 4 aspectos, las variaciones que se tienen, y las soluciones tienen que ver con la pregunta anterior. ¿Qué capas de seguridad estoy haciendo? ¿Qué estrategias de prevención estoy utilizando? Con independencia, por supuesto, de las estrategias que está implementando el gobierno o las autoridades a nivel federal, estatal o municipal, y los apoyos y obviamente la coordinación que están teniendo. Por consecuencia, no todo puede quedar de ese lado, también tenemos que generar estrategias de prevención con base en diagnósticos, y el diagnóstico pues proviene de la inteligencia que podemos tener para identificar justamente estos sitios y en consecuencia ver lo que estamos haciendo. Nos queda 1 minuto con 35 segundos, vamos a la siguiente pregunta. ¿Y cómo se está combatiendo el robo a ferrocarril en la zona de Altamira, ya que ha crecido el año pasado y en este año? Pues esta pregunta es para ti, mi estimado Víctor Hugo, si nos ayudas a contestarla, por favor. Sí, fíjate que es un tema el robo de ferrocarril. Esto tiene algunos años que lo elevaron a rango de delito federal, y solamente de esa manera pudieron permitir que hubiera personal de custodia, pero incluso armados. El problema también lo tenemos muchísimo en Mexicali, en la ruta Mexicali-Pantaco, porque los contenedores son muy livianos, parecen como una lata de refresco. O sea, los podías abrir muy fácilmente. Porque son tan livianos? Porque permitían meter más mercancía, recibir más capacidad de peso. Pero el problema que había es que los podían abrir muy rápido. Y en el caso de Altamira, pues son contenedores, ¿no? Entonces, lo que hicieron, el contenedor marítimo es mucho más resistente, ¿no? Al robo. Es un daño ahí, digamos, relativo. Es poca la mercancía que le podías sustraer. Pero Ferrocarril prácticamente subió custodias armadas para detener este tipo de situaciones. Se dio mucho en el cambio de gobierno del sexenio pasado, se dio mucho el robo en ferrocarril, se disparó prácticamente cuando el gobierno federal va sobre los grupos, el tema del control va sobre de ellos. Entonces esa gente deja, digamos, esa actividad por un momento, pasan a vandalizar los ferrocarriles, a comenzar a robarlos, ¿no? Ahí fue donde se disparó. Entonces, suben, te digo,
a delito federal el tema y comenzaron las custodias armadas, ¿no? Entonces, con eso, de alguna manera, con eso han disminuido el tema de los robos. Extraordinario. Pues bueno, pues estaríamos cerrando esta participación. Agradecemos a todos por haber estado presentes en esta jornada número 11 que tenemos obviamente de Cargo Chronicles. Víctor, es un placer haberte tenido con nosotros. Es vasto tu conocimiento en el sector intermodal. Muchísimas gracias. Nos gustaría que posteriormente pues, nos pudieras ahondar en estos temas. Está nuestro equipo también comercial y quienes quieran contactarnos, está el botón verde de evaluación gratuita. Los invitamos a que nos busquen para poder trabajar de manera conjunta. Y nuevamente muy agradecidos, mi estimado Víctor Hugo, a la vicepresidencia que tú representas dentro de la Asociación Mexicana de Agentes de Carga. Muchas gracias. Hazle llegar un saludo a tu presidenta, a Eva, por favor. Y Claro, nuevamente, gracias. agradecido con todos ustedes. Excelente tarde. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Solo cierra el... Me sorprendió que